Mi nombre es Shido Itsuka, y mi vida es todo menos normal. Puede sonar extraño, pero es la verdad. Hace unos meses, lo que solía ser una existencia común y corriente se transformó en una serie de eventos extraños, peligrosos y, por decirlo de alguna manera, surrealistas. Soy un chico de secundaria, pero mi día a día no tiene nada que ver con lo que la mayoría de mis compañeros viven. En lugar de estudiar para los exámenes o jugar videojuegos como cualquier otro adolescente, tengo una misión un tanto peculiar: sellar espíritus. Los espíritus son seres con poderes enormes que pueden destruir ciudades enteras con un solo movimiento. Y, por alguna razón, tengo la habilidad única de sellar su poder, una habilidad que me fue otorgada después de una serie de eventos que, si te contara todos los detalles, me tomaría días enteros. Afortunadamente, con el tiempo, mi vida ha adoptado una rutina en la que mis amigos, mi hermana Kotori y yo nos ocupamos de los espíritus que se presentan en la ciudad, asegurándonos de que no causen más destrucción de la necesaria. Claro, a veces las cosas no salen como esperábamos, pero en general, es un trabajo que hemos aprendido a manejar. Y hoy no iba a ser diferente. Hoy, por ejemplo, iba a encontrarme con un nuevo espíritu. La misión estaba asignada y, al principio, pensé que sería otro día más de trabajo. Después de todo, sellar espíritus es lo que hago. Todos los días. Solo otro día para mí, para Kotori, para todos. Al llegar al lugar donde se había detectado la presencia del espíritu, mi equipo y yo nos preparamos para llevar a cabo la misión. La información que teníamos sobre esta chica era bastante simple. Parecía ser una espíritu que no causaba problemas graves. Había sido detectada en una zona tranquila de la ciudad, pero la alarma estaba encendida, por lo que teníamos que asegurarnos de sellarla antes de que algo fuera mal. Mi mente ya estaba enfocada en la tarea. Lo que más me preocupaba era que todo saliera bien. El proceso de sellado siempre era tenso, pero con el tiempo había aprendido a controlar la situación. No me gustaba demasiado la idea de causarles daño a los espíritus, pero había algo en su naturaleza que los ponía en conflicto con los humanos, así que se debía actuar. Al llegar al lugar señalado, encontré lo que parecía una chica joven, de cabello largo y oscuro, sentada en el banco de un parque. Su mirada era cálida y serena, y por alguna razón, me resultaba curiosamente tranquila verla. No era como los otros espíritus con los que me había encontrado antes. No había destrucción ni caos a su alrededor. Solo, tranquilidad. Cuando me acerqué, la chica me vio y una sonrisa amplia apareció en su rostro. «Hola». Saludó con entusiasmo, levantándose de golpe, pero tropezando con sus propios pies y cayendo al suelo con un pequeño «oh». Perdón. No quería asustarte. Sonreí ante su torpeza, sintiendo un leve alivio. Era extraño, pero me daba la sensación de que esta chica no representaba una amenaza. Al menos no de inmediato. «Está bien», respondí, ofreciéndole una mano para ayudarla a levantarse. La chica miró al suelo, ruborizándose levemente. Era tan dulce, tan torpe, que no pude evitar sentirme algo desconcertado por lo que estaba viendo. No era como los espíritus que usualmente llegaban con una intención de destrucción o caos. En cambio, ella parecía tan normal. «¿Sí?», dijo ella con una sonrisa brillante, aunque de manera algo tímida. «Soy un espíritu, pero no quiero causar problemas. Solo quería ver qué era este lugar y conocer un poco más sobre todo. Siempre me siento tan perdida». «Ah, perdón, supongo que no tiene mucho sentido, ¿verdad?». La mirada que me lanzó era tan pura y tan llena de inseguridad que, por un momento, me sentí algo incómodo. De alguna manera, esa vulnerabilidad era casi humana. Normal. ¿Por qué un espíritu se sentiría así? Pero mi trabajo era claro, y no podía dejarme llevar por lo que sentía. No importaba lo dulce o torpe que fuera, al final, tenía que sellarla. A pesar de todo, me sentía agradecido de que fuera tan fácil tratar con ella. En comparación con otros espíritus, ella no parecía tan peligrosa. No me iba a resultar difícil manejarla. De hecho, tenía que admitir que su actitud me agradaba. Su constante necesidad de buscar mi aprobación me hizo sentir un poco más en control de la situación. Cada palabra que decía era acompañada por una expresión sincera, buscando mi aprobación. Parecía que no quería ser una molestia para mí, algo que era realmente fácil de manejar. Había algo en su forma de ser que me daba una sensación de calma, como si estuviera dándome un respiro de todo lo que normalmente sucedía. «No te preocupes. No soy un monstruo», dije, intentando suavizar la situación. «Solo necesitamos asegurarnos de que no causemos problemas, ¿de acuerdo?». La chica asintió, sonriendo de nuevo, aunque sus ojos reflejaban una cierta inseguridad.
Sí, claro, lo entiendo. No quiero ser un problema. Prometo que no lo seré. A medida que la conversación continuaba, seguí vigilando sus movimientos. Algo en su actitud me hacía sentir tranquilo. Al menos, hasta ahora, no parecía haber ninguna razón para apresurarnos con el sellado. Por primera vez, sentí que todo iba a ser sencillo. Claro, no sabía que este sería el último día en que las cosas seguirían siendo tan simples. Por cierto, ¿cómo te llamas? Le pregunté mientras caminábamos por el parque. Aunque estaba aquí con una misión clara, siempre intentaba hacer que los espíritus se sintieran cómodos. No quería que este proceso fuera traumático para nadie. La chica levantó la mirada al cielo, como si estuviera buscando la respuesta en las nubes. Luego, me miró con una ligera expresión de incertidumbre. Me llamo, hizo una pausa, como si estuviera dudando. Creo que es Akane. Sí, Akane. Su voz sonó más segura al final, pero no pude evitar notar algo extraño en su tono. ¿Crees? Arqueé una ceja, intrigado. Ella rió suavemente y se llevó una mano a la cabeza, despeinándose un poco el cabello. Parecía más una reacción nerviosa que algo deliberado. Lo siento. Es que no recuerdo muchas cosas, admitió, su tono bajando un poco mientras sus ojos se volvían algo melancólicos. No sé por qué estoy aquí, ni cómo llegué. Pero, creo que mi nombre es Akane. Es lo único que me viene a la mente. Eso es raro. No es raro en absoluto, respondí con una sonrisa tranquilizadora. No era la primera vez que me encontraba con espíritus que parecían tener problemas con su memoria. Muchas de ellas despertaban en este mundo sin un contexto claro de su existencia. Era algo que había aprendido a aceptar. No te preocupes, Akane. Estoy aquí para ayudarte. Sus ojos brillaron levemente, como si esas palabras hubieran significado más de lo que pretendía. ¿Ayudarme? Repitió, inclinando la cabeza como una niña curiosa. ¿Por qué querrías ayudarme? Apenas me conoces. Porque es lo que hago. Intenté sonar despreocupado, pero era cierto. No solo porque era mi deber, sino porque realmente quería ayudar a los espíritus a encontrar un lugar en este mundo sin causar más destrucción o sufrimiento. Entiendo. ¿Y qué hay de ti? ¿Cómo te llamas? Shido Itsuka. Así que Shido, es un lindo nombre, me gusta. Mientras seguíamos caminando, su actitud se mantuvo dulce y curiosa. Akane me hacía preguntas sobre todo, sobre el parque, sobre los humanos, incluso sobre el sol y las nubes. Era como si estuviera viendo el mundo por primera vez, y su entusiasmo era contagioso. De repente, escuché la voz de Kotori a través del comunicador en mi oído. Shido, ¿puedes enfocarte? Su tono era una mezcla de irritación y preocupación. ¿Cuál es el progreso? ¿Has hecho contacto con el espíritu? Sí, estoy con ella ahora. Respondí mientras miraba a Akane, que estaba examinando un árbol cercano con fascinación. Me di cuenta de que estaba sonriendo. ¿Cuándo fue la última vez que había tenido una interacción tan sencilla? Entonces apúrate y termina la misión. Kotori parecía impaciente. No tenemos todo el día. Una vez que la selles, podemos pasar al análisis. Además, hay otras cosas que hacer, ¿recuerdas? Claro, claro, dije en voz baja, para que Akane no pudiera oírme. Shido, no estoy bromeando. Deja de tontear y céntrate. Kotori gruñó, claramente molesta. Sin embargo, no pude evitar ignorarla. Había algo en Akane que me hacía querer seguir hablando con ella. Quizás era su actitud amable, o el hecho de que no parecía estar en conflicto consigo misma como otros espíritus. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía disfrutar de una conversación normal con alguien que técnicamente no era humano. Kotori, todo está bajo control, respondí con calma, intentando evitar un sermón posterior. Desde el otro lado del comunicador, escuché un bufido de frustración, pero ella no insistió más. Mientras tanto, Akane se giró hacia mí, sus ojos brillando con curiosidad. ¿Estás hablando con alguien? Preguntó, inclinando la cabeza. Su tono no era acusador, más bien parecía genuinamente interesada. Sí, es mi hermana menor. Me llevé la mano al comunicador como para demostrarle que no estaba escondiéndole nada. Ella es una especie de supervisora en lo que hago. ¿Oh, una hermana menor? Eso suena divertido. Akane sonrió ampliamente, como si la idea de tener hermanos fuera algo que le hacía ilusión. Siempre he pensado que tener una familia sería algo bonito, creo. ¿Crees? Repetí, intrigado de nuevo. Ella se detuvo por un momento, su expresión tornándose más melancólica.
Luego se encogió de hombros, intentando actuar como si no fuera importante. No lo sé. Como dije, no recuerdo mucho. Pero me gusta cómo suena. Familia, es una palabra bonita. Lo es. No supe qué más decir. Había algo en sus palabras que me hacía sentir un nudo en el estómago, pero no era el momento para analizarlo. Pasaron varios minutos más en los que seguimos conversando. Akane parecía fascinada por todo, y yo, sorprendentemente, disfrutaba de su compañía. Era raro encontrarme con alguien tan genuinamente interesada en las pequeñas cosas del mundo. Aunque sabía que tenía un trabajo que hacer, me costaba interrumpir este momento. Y así, mientras caminábamos por el parque bajo el cielo despejado, parecía que todo iba perfectamente bien. Pero en el fondo, sabía que las cosas nunca eran tan simples como parecían. Las horas pasaron volando. Antes de darme cuenta, el sol comenzaba a bajar en el horizonte, bañando el parque con tonos cálidos y dorados. Estábamos sentados en un banco cercano al área de juegos infantiles, donde Akane insistió en probar cada columpio y resbaladilla que encontró en el camino. Fue un espectáculo curioso. Parecía tan emocionada como un niño pequeño, pero al mismo tiempo, no podía evitar tropezarse o confundirse con las cosas más simples. Así que, ¿solo empujas con los pies?, preguntó, mientras se balanceaba torpemente en un columpio. Parecía más interesada en el movimiento de las cadenas que en el balanceo en sí. Sí, es bastante sencillo. Mira, me levanté del banco y me acerqué para mostrarle cómo hacerlo, pero antes de que pudiera decir nada más, Akane se inclinó demasiado hacia un lado y casi terminó cayendo. Oh no, lo siento, exclamó mientras trataba de estabilizarse, riéndose un poco. Creo que soy demasiado torpe para esto. No te preocupes, todos tenemos que aprender en algún momento. Extendí una mano para ayudarla a levantarse. Su expresión era de genuina alegría, como si la simplicidad de la situación fuera lo más divertido del mundo. No podía evitar sonreír ante su actitud. Había algo en Akane que me hacía sentir relajado. A diferencia de otras espíritus, no había caos, ni tensión, ni siquiera un sentido de urgencia. Era extraño, pero por alguna razón no quería que este momento terminara. Sin embargo, Kotori no pensaba lo mismo. Shido, por favor, termina con esto ya. La voz de Kotori resonó por el comunicador, más impaciente que antes. Has estado paseando con ella por horas. No tenemos todo el día. Haz el sellado y regresa de una vez. Suspiré, fingiendo que no la había escuchado. Pero sabía que tenía razón. Aunque esta interacción había sido sorprendentemente pacífica, había un objetivo que cumplir. Aún así, no podía negar que había algo en Akane que me hacía querer quedarme un poco más. ¿Estás bien?, preguntó Akane, inclinando la cabeza mientras me observaba con una sonrisa curiosa. Te ves pensativo. Sí, solo estaba pensando en algo. Intenté sonar despreocupado, aunque probablemente no lo conseguí del todo. Ella pareció aceptarlo, volviendo su atención al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar. Había algo casi mágico en la forma en que observaba el mundo, como si estuviera experimentándolo todo por primera vez. No pude evitar sentir un leve peso en el pecho. ¿Por qué me costaba tanto dar el siguiente paso? Finalmente, después de otro llamado insistente de Kotori, tomé una decisión. Akane, ¿puedo pedirte algo?, pregunté, intentando mantener mi tono casual. Ella se giró hacia mí, sus ojos brillando con curiosidad. ¿Qué cosa? Quiero ayudarte a encontrar un lugar en este mundo. Pero para hacerlo, necesito que confíes en mí. Sabía que debía manejar esto con cuidado, sin asustarla ni hacerla sentir presionada. Akane parpadeó un par de veces, claramente confundida por mis palabras. Pero luego, para mi sorpresa, asintió con una sonrisa dulce. Claro, Shido. Confío en ti. Su respuesta fue tan sincera que me dejó sin palabras por un momento. Nunca había sentido una conexión tan inmediata con un espíritu. Su disposición para confiar en mí, su torpeza adorable y su actitud positiva eran tan diferentes a todo lo que había experimentado antes. Nos movimos a un área más tranquila del parque, donde el ambiente era más íntimo. El viento era fresco y suave, y las hojas secas crujían bajo nuestros pies. Akane se quedó de pie frente a mí, mirándome con una mezcla de curiosidad y expectativa. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, inclinando la cabeza como una niña curiosa. Es un proceso simple. Solo cierra los ojos y relájate. No dolerá, lo prometo. Akane asintió sin dudarlo y cerró los ojos, confiando plenamente en mí. Me acerqué un paso más, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido de lo que debería.
No era la primera vez que hacía esto, pero algo en esta situación se sentía diferente. Más personal. Antes de que pudiera comenzar el proceso, Kotori volvió a hablar por el comunicador. Shido, ¿qué está pasando? ¿Por qué tardas tanto? Hazlo rápido. Sentí un leve fastidio al escucharla. Por primera vez, realmente me molestaba que alguien interrumpiera este momento. Sin responderle, apagué el comunicador. Kotori probablemente me mataría más tarde, pero en este instante, no quería distracciones. Akane abrió un ojo al escuchar el sonido del comunicador apagándose. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Sí. Le sonreí para tranquilizarla. Estoy bien. Vamos a continuar. Me acerqué un poco más, preparándome para realizar el sellado. Mientras lo hacía, no pude evitar sentir un extraño nudo en el pecho. No era miedo ni ansiedad, sino una sensación más profunda, como si este momento significara más de lo que estaba dispuesto a admitir. Nuestros rostros estaban a solo unos centímetros de distancia cuando comencé a hablar. Akane, pase lo que pase, quiero que sepas que no estás sola. Siempre estaré aquí para ti. Ella abrió los ojos ligeramente, sorprendida por mis palabras. Su sonrisa se volvió más suave, más genuina. Gracias, Shido. Eso significa mucho para mí. Con esas palabras, me preparé para dar el paso final. El viento frío soplaba suavemente entre los árboles, mientras Akane permanecía de pie frente a mí, con los ojos cerrados y una expresión de confianza total. Era raro ver a un espíritu tan tranquilo en este momento. Normalmente, había un poco de duda, miedo o hasta desafío. Pero Akane simplemente confiaba. Respiré hondo, tratando de calmar mi propio nerviosismo. Había hecho esto antes, muchas veces. Sin embargo, esta vez algo se sentía distinto. Había algo en su presencia, en su sonrisa dulce y torpe, que hacía que este momento se sintiera más personal. Solo un beso, pensé. Solo un paso más para completar la misión. Me acerqué lentamente, hasta que nuestros rostros estuvieron a centímetros de distancia. En ese instante, sentí el leve temblor de su respiración, como si estuviera conteniendo el aire. Al mismo tiempo, algo en mi interior comenzó a agitarse, como una advertencia que no podía explicar. Finalmente, cerré los ojos y acerqué mis labios a los suyos. La sensación fue inmediata y abrumadora. Una corriente de energía atravesó mi cuerpo como si fuera un relámpago, comenzando en mi pecho y extendiéndose por cada fibra de mi ser. Era como si estuviera absorbiendo algo inmenso, algo que no pertenecía a este mundo. Akane reaccionó de forma diferente. Sus ojos se abrieron de golpe, brillando con una luz suave pero intensa, mientras su cuerpo parecía envolverse en un aura etérea. Sus labios temblaron levemente contra los míos, y su voz, apenas un susurro, resonó en el aire. Shido. Era la primera vez que un espíritu decía mi nombre durante un sellado. Había algo extraño en su tono, como si estuviera mezclado con sorpresa y algo más que no podía identificar. Entonces, algo cambió. El flujo de energía que normalmente se transfería a mí, se detuvo. Por un momento, el aire se tornó pesado, y una sensación de vacío se apoderó de mí. Era como si algo estuviera siendo arrancado de mi interior. ¿Qué? Murmuré, separándome ligeramente de Akane. En ese instante, una fuerza invisible me golpeó, haciéndome retroceder un paso. Sentí como si una parte de mí hubiera desaparecido, como si algo vital hubiera sido sellado junto con Akane. Ella cayó de rodillas, su expresión mostrando confusión y algo de miedo. Su aura brillante se desvaneció lentamente, y el parque volvió a su calma habitual. Shido, dijo con voz débil, mirando sus propias manos como si buscara algo que ya no estaba allí. ¿Qué acaba de pasar? Intenté responder, pero un dolor punzante recorrió mi pecho. Era como si mi conexión con los poderes espirituales hubiera sido cortada de golpe. Mi respiración se volvió errática mientras me llevaba una mano al pecho. Shido, ¿qué estás haciendo? La voz de Kotori irrumpió en el comunicador, claramente molesta. ¿Por qué estás tardando tanto? ¿No deberías haber terminado ya? Pero no podía responderle. Algo estaba mal. Algo estaba terriblemente mal.